Ya he visto Heretic, protagonizada por Hugh Grant, y ahora toca crítica sin spoilers. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más al canal, hoy para hablar de Heretic, la nueva película de terror thriller de A24 que se estrenará aquí en España el próximo 1 de enero. Vamos un poquito tarde aquí en España, la película se ha estrenado ya en un montón de países, de hecho en Estados Unidos se estrenó en noviembre, pero bueno, aquí vamos a tener que esperar a ese primer día de 2025 y yo la he podido ver ya porque he pillado su preestreno en Barcelona. Una película que me ha gustado bastante mucho, diría, tiene muchas cosas súper interesantes y originales, y además yo soy un enamorado de A24, me encanta todo lo que hacen, ya sea en terror, en thriller, en drama, así que es la última película que he visto en cines este 2024 y la verdad que me ha dejado muy buen sabor de boca. ¿Y de qué va esta película? ¿De qué va Heretic? Pues Heretic nos narra la historia de dos jóvenes creyentes, dos jóvenes devotas, que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en definitiva, una iglesia mormona, de religión mormona, que van casa por casa predicando su religión, intentando captar nuevos adeptos a esta iglesia a la que ellas pertenecen. Y nuestras dos protagonistas, la hermana Paxton y la hermana Barnes, en esta ruta que hacen por un barrio de Estados Unidos, acaban en la casa del señor Reed, Mr. Reed, que las dejará pasar dentro de casa para hablar de la religión, y esta conversación se acabará convirtiendo en una auténtica huida y una batalla intelectual por intentar salir de esa casa que parecía muy normal y acaba siendo un escenario macabro y perverso. No os penséis que la película es estilo Saw. Bueno, no voy a desvelar nada porque esta crítica es sin spoilers, pero no tiene nada que ver con esa saga, pero lo que sí que es verdad es que esa casa se acabará convirtiendo en una auténtica bajada a los infiernos de la fe. De hecho, la película se ha promocionado como una película de terror, thriller, pero yo creo que es mucho más adecuado hablar de terror psicológico con toques de terror gótico o terror religioso, que al final es el centro, ¿no?, el elemento principal de lo que es esta película. Además, también tenemos que tener en cuenta que las películas de A24 nunca son de un terror simple, sino que tienen un factor psicológico muy marcado. Este fondo tan iluminado es muy poco thriller, muy poco terror. Vamos a poner un morado, un tono thriller, un poco inquietante, un poco perverso, ¿no? Vamos con la ficha técnica muy rápido, porque ya que no hemos hecho previa, que esta crítica sirva un poco a modo de previa para cuando vayáis a ver la película, y está dirigida por un dúo de directores que son Scott Beck y Brian Woods, dos directores y guionistas que llevan trabajando juntos muchos años, desde que hacían cortometrajes, y destacan, o los conocemos sobre todo, por tres películas. En 2015 hacen Nightlight, una película que no vale mucho la pena, tiene un poco un estilo similar al proyecto de la Bruja de Blair, pero bueno. En 2019 siguen subidos en el barco del terror con Haunt, la casa del terror, que es una película ya con una mejor factura, con un montón de asesinatos gore, una película que narra cómo un grupo de chavales van a una casa encantada de una feria y resulta que esa casa encantada acaba estando encantada de verdad, pero seguramente os suenan más de una película de la que se esperaba mucho, pero se pegó un batacazo tremendo en taquilla. Estaba protagonizada por Adam Driver y se llamaba 65, una película ya de ciencia ficción, ambientada en un planeta perdido, una película con una premisa que a mí me llamaba bastante la atención, pero la verdad que la peli no vale nada, es bastante pobre, pero bueno, al menos los colocaba en Hollywood y trabajando con una cara muy conocida como era la de Adam Driver. Dejando sus películas como directores a un lado, se les conoce sobre todo por su trabajo como guionistas, ya que son los autores de la idea original, el guión original de una película súper popular que es A Quiet Place, Un lugar tranquilo, que es una película que finalmente no dirigieron, la dirigió John Krasinski y además la protagonizó junto a Emily Blunt, pero el guión es original de estos dos directores y guionistas. Y después de tantas idas y venidas, llegan ahora con esta Heretic, que lleva la firma de A24, que es un seguro dentro del mundo del cine, y una película con la que vuelven al terror y además muestran que saben escribir y dirigir terror al máximo nivel, una película que de verdad creo que los pone ya en el lugar que merecen dentro de lo que es la industria de Hollywood. Insisto, la película está realmente bien, tiene algunas cositas que, bueno, pero bueno, ahora vamos a ello. Y respecto al casting, muy rápido, la gran cara reconocible es Hugh Grant, un actor que hasta ahora reconocemos sobre todo por su papel en comedias. Sí que es verdad que al principio de su carrera tenía algunos papeles en películas que exploraban otros géneros, pero al final el gran público lo conoce por este tipo de películas más ligeras y por actuaciones mucho más cómicas. A mí la verdad que me encanta sobre todo
todo por sus papeles en películas de Guy Ritchie, que creo que es el director que más sabe sacar de él ese punto cómico con quizá tramas más serias, y en esta Heretic, que es a lo que vamos, Hugh Grant está espectacular, está súper bien, y de hecho está nominado este año a los Globos de Oro por su papel como Mr. Reed. Pero no solo él está increíble, porque tiene al lado dos pedazos de actrices espectaculares, dos actrices jóvenes que son Sophie Thatcher y Chloe East, que ya le seguíamos la pista por algunas películas y series recientemente y que la verdad demuestran una capacidad actoral tremenda. De hecho, hay una historia muy curiosa, y es que ellas, de pequeñas, en la vida real, pertenecieron a esa iglesia mormona de la que se habla en la película. Han preguntado sobre esto a los directores en algunas entrevistas en medios estadounidenses, pero ellos han insistido en que eso no fue un factor clave para decidirse por ellas para interpretar los papeles. De hecho, ahora ellas ya no pertenecen a esa iglesia. En definitiva, un casting muy cortito que se acota prácticamente a estos únicos 3 personajes. La película se ha rodado con un presupuesto que ronda solo los 10 millones de dólares en una sola localización, y es que todos estos elementos son muy propios, como os digo, de A24, que siempre empuja y apuesta por este cine más indie y que no tiene tantísimos recursos. Vamos a ver, la película es de terror psicológico, porque al final todas estas películas pequeñas tienen un elemento, de hecho 2 elementos clave, que son por un lado una elaboración de guión muy trabajada y luego muy buenos diálogos, y esta película tiene ambas, vaya que sí las tiene. Y la película se construye muy bien desde el guión sobre un tema central que es la religión, o más que la religión, la puesta en duda de la fe, y ya no solo de la fe religiosa, sino también de las creencias en general. Al final, la película lo que hace es enfrentar el ateísmo y la puesta en duda de la fe, todo encarnado en el personaje de Hugh Grant, ese Mr. Reed, contra la fe ciega y el devotismo de nuestras dos protagonistas, todo enmarcado en un duelo intelectual y de diálogos que nos deja una reflexión, una tesis que gira en torno a este discurso. Y al final, la tesis, ¿no?, la reflexión sobre la que gira la película y que quiere dejar al espectador, es esa duda de si la fe, la creencia religiosa, y ya no solo eso, sino los gustos personales, es algo que decidimos de forma propia o es algo que nos impone la sociedad y la gente que nos rodea. A mí me parece súper interesante cómo esta película de terror construye toda su trama sobre este elemento, además porque lo hace de una forma muy distinta a cómo se suele utilizar la religión en películas de terror. No voy a entrar mucho en detalles, pero creo que son muy originales en su planteamiento. Además, respecto a toda esta reflexión sobre el tema que trata, la película abre con una escena maravillosa, que es una conversación entre la hermana Paxton y la hermana Barnes, que además plantea muy bien cuál es el tema de la película, pero sin ser explícitas en su planteamiento, que esto es algo que tienen los buenos guiones y que deja esa semilla en la mente del espectador para arrancar ya todo lo que es la trama. ¿Y qué nos encontramos en la casa de Mr. Reed? Pues a un Hugh Grant increíble, de verdad. Yo no era muy fan del actor, me gustaban algunos papeles, pero la verdad que me ha ganado totalmente en esta película. Tiene muchísimo diálogo. Yo pensaba, joder, cuando le haya llegado el guión a Hugh Grant tiene que haber alucinado, porque tiene muchos monólogos, tiene muchísimo peso en la historia, es el personaje que hace avanzar toda la historia, y la verdad que carga ese peso y lo sabe llevar adelante muy bien. Toda la primera parte de la película, desde que entramos en la casa, se levanta sobre los diálogos y monólogos del personaje y sabe mezclar muy bien esa falsa hospitalidad y falsa amabilidad del personaje con las dos chicas, mezclado con unos diálogos turbios que cada vez se van volviendo más oscuros, ¿no? Ese acting tan bien medido y esa nueva perspectiva de Hugh Grant como actor creo que es lo que ha traído todas las miradas y lo que ha hecho que lo nominen al Globo de Oro, que por otra parte las películas de terror no se suelen llevar muy bien con las nominaciones. Tenemos ese trauma permanente, al menos yo, con Toni Collette, ¿no?, la protagonista de Hereditary, que no fue nominada ni a los Globos de Oro ni a los Oscar, y me parece un atentado de la historia del cine para una película tan potente de terror como era Hereditary. Lo que os digo, Hugh Grant lleva adelante la película con maestría y además nos sienta a todos muy bien que tenga esa nominación en los Globos de Oro, pero no solo él está magnífico. Tenemos que hablar de Sophie Thatcher y Chloe East. Para mi gusto, las actrices dan una lección tremenda de que se puede actuar muy bien sin necesitar diálogos. Como ya os he dicho, ellas están permanentemente escuchando al señor Reed
y le rebaten en algunos momentos, pero tienen muchísimo acting no verbal y la verdad es que lo bordan, empatizas muchísimo con ellas, tienen microgestos que son magníficos y que representan muy bien la incomodidad de estas dos chicas que se sienten atrapadas dentro de la casa de un tío que no saben qué les puede hacer, y todo va evolucionando hacia un midpoint de la película que tiene un giro que te deja el culo roto y donde la película ya entra en algunos elementos más propios del terror, ¿no? El terror gótico, el terror religioso, ¿no? Vamos incrementando la apuesta y la película pues entra en ese increchendo que hacia el final, para mi gusto, deja algo que desear. El punto débil de esta película, me sabe muy mal decirlo, pero es el final. Es verdad que el final, sin entrar en detalles, tiene un par de giros que son súper potentes y que además te dejan muy buen sabor de boca, pero con una película como esta, que es tan de diálogos, es tan de guión, muchas veces suele pasar que a veces la resolución no acaba de ser del todo convincente. Por un lado tenemos un guión muy bien construido que elabora una trama con muchísimos detalles perfectamente hilados, pero es verdad que al llegar al final la resolución es algo vaga y se apoya en algunos agujeros de guión cuestionables. Que no sé deciros cómo podríamos arreglar esto, pero genera un poco esa frustración de decir, hostia, es un guión muy bien trabajado, donde todo parece estar súper bien hilado, insisto, el guión me parece espectacular, pero ha puesto el listón tan alto que ahora a la hora de resolver tiende a apoyarse en recursos un poco facilones para resolver la película. Pero bueno, de verdad, tiene dos giros finales muy potentes que son incluso, en cierto modo, autoconcluyentes, con un final que a mí me deja un poco frío, pero si miramos la película en perspectiva, ¿no? Un overview de toda la película, es totalmente satisfactoria y de verdad tiene un increchendo de tensión y algunos elementos que me parecen súper originales. En definitiva, Scott Beck y Brian Booth nos ofrecen una historia muy original que ofrece cosas muy distintas respecto a lo que ya habíamos visto en A24 cuando se mete en el terreno del terror. Y no digo más, de verdad, prefiero que vayáis a verla para descubrirlo, pero sí que es verdad que a nivel de nota es una película que ese final hace que un excelente, para mí, se convierta en un sólido notable. Incluso podríamos negociar un notable alto. Un notable alto creo que es bastante merecido. Pues nada, familia, ahora os toca a todos y todas vosotras ir a verla al cine a partir del próximo 1 de enero en salas de toda España. Para los que ya la hayáis visto, os invito a dejar en comentarios qué os ha parecido la película, pero sin spoilers, por favor, que no hay cosa que dé más rabia en una película thriller que verla con spoilers. Por favor, no le destripéis la película a la gente. Dejad un like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía y compartid el vídeo con todos vuestros amigos, amigas y familiares para que os inviten a ver la nueva película de Hugh Grant, que a todo el mundo le encanta ir al cine de gratis, que los precios están muy altos. Familia, se despide un servidor y nos vemos muy pronto aquí en Allá Películas, vuestra casa del cine. ¡Chao, chao!